Hola a todos, supongo que si estáis aquí es porque os interesa la poesía. Este vídeo va a ser más bien un podcast, así que si queréis hacer alguna tarea de la casa mientras lo escucháis o haceros una taza de té o un café y mirar para el techo, lo que queráis mientras, que no es imprescindible mirar para la pantalla. Sí que voy a poner alguna imagen que tenga que ver con lo que estoy hablando o la letra de los poemas que os voy a leer, pero es eso, que no es imprescindible. Así que empecemos. Si estáis aquí es porque queréis empezar a leer poesía o incluso ya lo habéis intentado algunas veces pero no habéis creado un hábito y yo os quería ayudar con esto. Si no me equivoco, en el colegio estudiasteis poesía y no os quedó muy claro. Alguno puede que tengáis un mal recuerdo de ello y es lo que os impide empezar a leer. A mí fue una cosa que sí que me impidió cogerle el hábito porque no sabía elegir qué poemas leer, porque la mayoría de poemas que habíamos leído me resultaban como muy complicados. Daba la sensación de que solo fuera para intelectuales. De hecho, cuando se hablaba de poesía, como que se tenía esa idea de la poesía es para intelectuales, es para genios, es para gente muy sensible y muy inteligente, y quizás por eso penséis que no sois el perfil adecuado, como me pasó a mí después de leer poetas de una época lejana como Bécquer, Góngora, Quevedo, Jorge Manrique. Pero aún así os gustaría que eso pudiese cambiar porque hubo algo en la poesía que os atrapó, que os convenció de que debía haber algo más que eso que ya habéis experimentado. Así que yo vengo a deciros, no os preocupéis, y que el mundo de la poesía es tan enorme que vais a encontrar cosas que realmente os guste, os apasionen y queréis leer 1000 veces. Y yo lo que he venido aquí es a mostraros un montón de poetas y de poemas que creo que os pueden gustar y que espero que os hagan disfrutar la poesía, porque eso es lo que creo que es la clave, disfrutarla. Leer poesía para divertirse, para aprender, para sentir, y escribir también para descargar emociones, para desahogarnos o para jugar con el lenguaje y estar orgulloso de lo que escribimos. Aunque yo la verdad es que he escuchado a mucha gente que escribe y casi siempre me dice yo escribo por necesidad. No es que me guste escribir, es que necesito escribir. Así que como aprender a que la escritura sea una salida a vuestras emociones, por ejemplo. Y quizás os preguntéis, ¿qué os puedo aportar yo? Mira, hoy me voy a centrar en leer, no me voy a centrar en escribir, pero quiero daros un consejo para esto antes de empezar con todo, y es que no tengáis miedo a escribir, lanzaros a escribir lo primero que os venga a la cabeza, hacedlo. O por ejemplo, si hay un pensamiento muy fuerte que tenéis en la cabeza, escribidlo, porque no importa que escribáis mientras empecéis. Creo que así escribimos todos, nadie sabe qué decir. Pero ahora sí, nos vamos a centrar en leer. Y lo que quiero haceros es traeros algunos de los poemas que más me han gustado en todo este tiempo que he estado leyendo. Y una de las cosas que me hizo cambiar mi opinión sobre la poesía, sobre pensar que era una cosa complicada, que no conseguía que me acabara de gustar, de convencer, fue asistir a un taller de poesía. Asistí gracias a Greniers, que era impartido por Rebecca Leal-Singer, y creo que fue, aparte de la actitud de Rebe, que era adorable, los poemas que leímos allí que me llegaron tan hondo, y algunos los voy a leer y otros os voy a dejar un PDF con ellos. Creo que un punto clave de esto, de que me empezara a encantar, fue leer poetas contemporáneos, porque en lengua y literatura habíamos leído poetas muy viejos, del siglo de oro, posterior al siglo de oro, y era como que no estábamos en la misma época, ni usábamos el mismo lenguaje, ni existían las mismas modas. Y claro, pues leer poetas que fueran de esta época o de una época cercana, muy cercana, también leer verso libre, pues ayudó muchísimo. Y pues eso, os quiero dejar algunos de estos poemas y leer algunos otros y dejar nombres que quiero que investiguéis. Os dejo toda esta información en la cajita de descripción, todo ordenadito para que podáis ir de un lado a otro. Y después, al final de este podcast, os quiero presentar el poemario de la que fue mi profesora, que fue Rebecca Leal-Singer, y su poemario, que es Oscilo entre ver mi teléfono y verte a ti, que me ha encantado, me ha llegado muy hondo en el corazón. El primer poema que me revolvió por dentro allá por 2014, que se convirtió en uno de mis poemas favoritos y que me hace sentir tantas emociones y me hace sentir tan grata de alguna forma, es A Paper, a Person, a Promise, un papel, una persona, una promesa, del Dr. L. Reum, que escribió en 1969 y que sale en Las ventajas de ser un marginado, que esta novela se publicó en 1998, si no me equivoco, y que es un poema
súper conmovedor y que fue escrito por este doctor cuando uno de sus pacientes se suicidó, y como veréis en el texto cuando os lo lea, este poema logra que empaticemos con el protagonista y que deseemos ayudarlo y no deja espacio para que le lleguemos a juzgar. Os lo voy a leer, pero como ya os he dicho, lo podéis saltar con los timestamps que os dejo en la descripción, y puede que también en el comentario os he dotado para que os sea más cómodo ir de un punto a otro de este podcast. Así que empezamos con la lectura del poema. Una vez, en una hoja amarilla de papel con rayas verdes, escribió un poema y lo llamó Chops, porque así se llamaba su perro y de eso trataba todo. Y su profesor le puso un sobresaliente y una estrella dorada, y su madre lo colgó en la puerta de la cocina y se lo leyó a sus tías. Ese fue el año en el que padre Tracy llevó a todos los niños al zoo y les dejó cantar en el autobús, y su hermana pequeña nació con las uñas de los pies diminutas y sin pelo, y su madre y su padre se besaban mucho, y la niña de la vuelta de la esquina le envió una tarjeta de San Valentín firmada con una fila de X, y él tuvo que preguntarle a su padre qué significaban las X, y su padre siempre lo arropaba en la cama por la noche y siempre estaba ahí para hacerlo. Una vez, en una hoja blanca de papel con rayas azules, escribió un poema y lo llamó Otoño, porque así se llamaba la estación y de eso trataba todo. Y su profesor le puso un sobresaliente y le pidió que escribiera con más claridad, y su madre nunca lo colgó en la puerta de la cocina porque estaba recién pintada, y los niños le dijeron que el padre Tracy fumaba puros y dejaba colillas en los bancos de la iglesia, y a veces las quemaduras hacían agujeros. Ese fue el año en que a su hermana le pusieron gafas con cristales gruesos y montura negra. Y la niña de la vuelta de la esquina se rió cuando él le pidió que fuera a ver a Papá Noel. Y los niños le dijeron por qué su madre y su padre se besaban mucho. Y su padre nunca lo arropaba en la cama por la noche. Y su padre se enfadó cuando se lo pidió llorando. Una vez, en un papel arrancado de su cuaderno, escribió un poema y lo llamó Inocencia, una duda, porque esa duda tenía sobre su chica, y eso trataba todo, y su profesor le puso un sobresaliente y lo miró fijamente de forma extraña, y su madre nunca lo colgó en la puerta de la cocina porque él nunca se lo enseñó. Ese fue el año en el que murió el padre Tracy y olvidó cómo era el final del credo. Y sorprendió a su hermana enrollándose con uno en el porche trasero. Y su madre y su padre nunca se besaban, ni siquiera se hablaban. Era la chica de la vuelta de la esquina. Llevaba demasiado maquillaje, que la hacía toser cuando la besaba, pero la besaba de todas formas porque tenía que hacerlo. Y a las 3 de la madrugada se metió él mismo en la cama mientras su padre roncaba profundamente. Por eso, en el dorso de una bolsa de papel marrón intentó escribir otro poema y lo llamó Absolutamente Nada, porque de eso trataba todo en realidad, y se dio a sí mismo un sobresaliente y un corte en cada una de sus malditas muñecas y lo colgó en la puerta del baño porque esta vez no creyó que pudiera llegar a la cocina. Y es el momento de deciros cuáles fueron los poemas que me encantaron tanto del taller de Rebe, y que es que dije, con lo bien que me lo estoy pasando leyendo estos poemas, con todas las emociones que me despiertan, con todo lo que siento cuando los leo, tengo que buscar más poemas que me gusten tanto como estos, porque me encanta disfrutar de estas cosas, me encanta sentir esto que siento. Entonces fue como, quiero seguir encontrando poesía como esta, poemas como este, que tanto me gustan. Y el primer poema del que os quiero hablar es Persimos, de Lee Young Lee, y que os recomiendo leer tanto en inglés como en español porque la traducción en español está bien, pero en inglés tiene una musicalidad, una repetición de sonidos que de verdad es exquisito escuchar eso, leer eso en voz alta, y no sé, de verdad que engancha muchísimo. Luego el siguiente que me conmovió mucho, pero que ni siquiera entiendo del todo porque estaba en inglés, pero lo leí en inglés de todas formas por lo mismo que os he dicho, por la musicalidad, fue The Love Poem Carol and Duff, y que seguro podéis encontrar la traducción y enteraros de todo lo que pone, pero os recomiendo mucho leerlo en inglés porque de verdad es esencial escuchar eso, de verdad. El siguiente que me llegó de muchas maneras fue Tu perro muere, de Raymond Carver, y que ya lo he leído en este canal, os dejo enlace por si os interesa. Y es que me produjo asombro, me hizo muchísima gracia, yo no sé si por lo absurdo, que era una situación incómoda, pero al mismo tiempo era amargamente afortunada. No sé, tenéis que escucharlo, también lo he leído en el taller, también os lo dejo. Os voy a dejar un documento de Google, un enlace al documento en la descripción
descripción del vídeo, en la cajita de descripción, y ahí podéis encontrar y leer todos estos poemas que os estoy mencionando. El de Persimmons, de Love Poem, este de Tu perro muere. Luego otro que es una pasada y que os voy a leer ahora mismo es De pronto se quiere escribir versos, de Eduardo Lizalde, porque de verdad es que es divertido, potente, todo, lo tiene todo. Pero eso, los podéis pasar. Os voy a poner timestamps también, eso en el comentario fijado y en la descripción, para que vayáis pasando estas cosas si no os apetece escuchar el poema ahora mismo. Os lo leo. De pronto se quiere escribir versos que arranquen trozos de piel al que los lea. Se escribe así, rabiosamente, destrozándose el alma contra el escritorio, ardiendo de dolor, raspándose la cara contra los esdrújulos, asesinando teclas con el puño, metiéndose pajuelas de cristal entre las uñas. Uno se pone a odiar como una fiera. Entonces, si alguien pasa y le dice: «Vente a cenar, tiguillo, la leche está caliente». Es que graciosísimo. Bueno, el siguiente que os quiero recomendar es un poema de Marisol Greniers que se llama Lorem ipsum tachycardia, y que también podéis escuchar en mi canal. Os dejo una tarjeta también y un enlace. Pero es que es divino este poema también. Todos los que os dejo son divinos y los tenéis que escuchar todos, son deberes para casa. Otro poema que es sensacional y brevísimo es este de Idea Vilariño, que dice así: uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Y otro que os quiero recomendar, que también está en este documento, es Amor feliz, de Wisława Szymborska. Y otro que os voy a leer en este momento es uno de Elias Nandino, que se llama ¿Qué es morir? ¿Qué es morir? Morir es alzar el vuelo, sin alas, sin ojos y sin cuerpo. Otro de Efraín Huerta, que no tiene nombre porque es tan breve que no le puedes poner nombre, porque el nombre sería más largo que el poema es este. No más, por joder, yo voy a resucitar de entre los vivos. Luego, aquí hay otro poema que es de uno de mis compañeros que lleva toda su vida escribiendo, que es Iván Sierra, y el poema es prosa poética y es: el ejercicio que ahora propongo se llama fingir cándidamente que uno con suerte ha muerto, y que tanto os dejo en el documento como os dejo un enlace en el que lo leí, porque lo leí, todos los poemas que me fascinaron de mis compañeros de taller os lo leí, y estos son todos los poemas que tengo del taller que en este vídeo os quería recomendar. Hay un montón más, de hecho en el documento no vais a encontrar solo estos, vais a encontrar muchos, pero dije, es que si pongo todos este vídeo se va a hacer larguísimo. Y ahora por fin os voy a reseñar este maravilloso libro de Rebe, que es Oscilo entre ver mi teléfono y verte a ti, y os voy a contar un poco más de Rebe para que la conozcáis. Ella se llama Rebeca Leal Singer, como ya os he mencionado como unas 1000 veces. Es de Ciudad de México, nació en 1994 y es escritora, editora y educadora, maestra de creación literaria por The New School de Nueva York y licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Este es el primer poemario que publica y es el primero que todos los poemas me han llegado súper hondo en el corazoncito, y por eso siento que es una necesidad hablaros de él y leeros algunos de los poemas, que por cierto, como me ha encantado, le he pedido permiso a Rebe y me ha dicho: tú lee todos los que quieras, tienes mi permiso. Y yo como: oh Rebe, te quiero mucho. Así que os voy a leer algunos que os van a encantar, pero antes os quiero dar como una pequeña review del poemario para que os quede más claro lo que os vais a encontrar. El poemario me ha sacado lágrimas, me ha sacado muchas risas porque algunas partes son hilarantes, y me ha asombrado y he sentido mucho cariño y mucha ternura hacia Rebe, porque de corazón me ha encantado, y que despierta emociones similares a este poema que ya os he leído y ya os he mencionado, que es A Paper, a Person, a Promise, porque ese poema como que me ayudó a crear un espacio seguro y cálido en mi mente, y la poesía de Rebe pues también lo hace, y es una poesía que también asocio mucho con la poesía americana, como era este poema de Raymond Carver que os leí, de Tu perro muere, o como el propio de Persimmons de Li Yang Lee. Obviamente es poesía americana porque ella es mexicana, por lo tanto es latinoamericana, por lo tanto es americana, pero yo lo que encuentro es que su poesía tiene mucha conexión con la poesía de Estados Unidos, y me parece que es como, pues claro, Eva, si estudió en Nueva York, pues sería como lógico que hubiera sido como inspirada o
digamos, influenciada. También porque la poesía americana está asociada con una poesía más moderna, con verso libre, sencillez expresiva y voces muy narrativas. Y también como el yo poético, el hablar de experiencias propias y autobiográficas. También usa la sátira, usa el humor y me encanta. Pero al mismo tiempo como que no deja de ser cálida y de a veces hacer llamadas de atención como el neón está in, los solanes están out. Me gusta mucho por esa narración porque también habla de cosas muy cotidianas, habla de sus orígenes, habla de su pasado, habla de su familia, de su pareja, de las emociones y deseos que siente. Ahora sí, os voy a pasar a leer algunos de sus poemas que son divinos. El primer poema que os voy a leer es Papa Saratoga. Saratoga fue el nombre de 2 batallas que ocurrieron en el otoño, que también es la temporada cuando mi papá fue a comer y pidió una guarnición y el mesero dijo que lo único que tenían eran papas Saratoga. Mucho nombre para una papa, es lo que me dijo mi papá, quien después leyó en internet que de hecho las papas Saratoga fueron inventadas en Saratoga Lakes, en Saratoga Springs, Nueva York, cuando un cliente quisquilloso le pidió al chef que cortara el tubérculo de la forma más fina. Todo esto para decir que si no hubiera sido por las batallas de Saratoga no habría sabritas, ni variedad de papitas, así como si no hubiera habido Auschwitz, no hubiera habido yo. Os quiero leer uno que me encanta muchísimo, es mi favorito, que se llama Funda Nórdica y de verdad me pareció graciosísimo, entrañable, buenísimo. Y dice así: intenté poner la funda nórdica yo sola. Me paré con las piernas separadas, di 3 saltitos a manera de preparación, como los boxeadores, a punto de empezar el round. Regresé a mi posición, extendí la funda, tomé las esquinas contrarias, una con cada mano, muy fuerte, muy. Sacudí el experimento entero, exhalé, la tela dentro de la tela, pero arrugadísima. El resto del cuarto analizaba cada uno de mis movimientos y no había nadie. Y aún así decepcioné a todos. Ay, por cierto, si os interesan estos poemas, si os interesa Rebe, tiene 3 poemas publicados en una página web que os voy a dejar en la descripción también. Os voy a dejar muchísima información, pero tenéis que chequearla, es una orden. Y os voy a leer un par de los poemas que están allí. Si todos los que tenemos un hermano llamado Santi nos juntáramos, seguramente nos saldría muy bien la ola. Seguramente no cabríamos en el Estadio Azteca. Tendríamos que reunirnos en distintos puntos, en grupos más o menos manejables y coordinarnos para llamarnos por FaceTime al mismo tiempo desde las distintas casas de los distintos hermanos o hermanas de Santi que fueron tan amables de recibir a un grupo y servir papitas en platos hondos y comprar vasos desechables y pensar en las restricciones alimenticias de los hermanos y hermanas veganos y vegetarianos y alérgicos a las nueces de los Santis del mundo. Seguramente platicaríamos por horas de todo y de todo. Seguramente uno o una sería quizás inteligente o buena onda. Seguramente uno o una sería medio autoritario y querría controlar la situación entera y estaría a cargo de que todos los grupos se llamaran al mismo tiempo y de que la comunicación entre cada una de las casas donde los hermanos y hermanas de los Santis se reunieron ocurrieran en tiempo y forma. Pero al final la mayoría le agradecería a ese hermano o hermana de Santi medio autoritario por organizar el evento. ¡Qué rifado eres, hermano o hermana de Santi! ¡Qué amable! ¡Qué buena iniciativa!, le dirían. A mí nunca se me hubiera ocurrido, diría uno o una, seguramente. Me da gusto que me hayas contactado, dirían otros tantos. ¿Y tu hermano Santi a ti te cae bien?, se preguntarían entre ellos. Y las respuestas fluctuarían enormemente. Y alguien propondría hacer una gráfica posterior al evento. Y alguien más diría, ¡qué amable! ¡Qué buena iniciativa! Yo la interpreto, seguramente. Y en ese instante sonarían los teléfonos al mismo tiempo y haríamos la ola todos juntos y nos saldría muy bien. ¡Qué rifada eres, hermana de Santi! ¡Qué buen poema, Rebe! Me ha encantado. Me encanta siempre que lo leo. Por último, os voy a leer Una gran parte de crecer es saber a dónde ir y a qué hora. Y dice así: lo único que realmente he querido que alguien haga conmigo es que me lancen como una flecha en la oscuridad. Debe ser por eso que me gusta tanto la voz de Waze y la de Google Maps, esa fuerte vibración femenina junto a mi tímpano. Ve por ahí. Cállate. No preguntes.
No puedo esperar a que alguien se haga cargo. No puedo esperar a ser una ciudadana de la tercera edad, con mi cobija de cuadritos en todo momento. Todos deberían imaginarme así de cómoda. Por ahora, procedan a meterme adentro del cohete. Pónganme el cinturón de seguridad. 3. La ventanita se comienza a zangolotear. 2. Le digo adiós a mamá y papá. 1. ¡Ay, mierda! ¡Se me olvidaron mis lentes! ¡Esperen! El neón está in, los solanes están out. Esta temporada todo será neón esta temporada. Esta temporada será rosa chillón. Nuestras almas se licuarán todas juntas en una malteada de helado sabor pastel de chochitos de colores. La tuya, la mía, la de tu sobrina María, la de Juana, su hermana, y la de la vaca que hizo la leche para la malteada. Esta temporada, Julia Roberts en un vestido Giambattista Valli color rosa chillón. Converse rosas. Todo neón, todo será neón esta temporada. Esta temporada será magenta brillante. Buscaremos a los que nos gustan en internet. Pasamontañas virtuales rosas para todas. Anonimato. Vamos a estar tristes. Sus ojos azules. Los que nos gustan. Qué triste. La tristeza será neón. Nuestra sombra para los ojos será de color de una zanahoria fluorescente. Zanahorias neón. Número de Pantón FFA 343. Olvidaremos las cosas que naturalmente son neones. Olvidaremos los gases nobles, helios y láseres. Olvidaremos a nuestras hermanas que ya se van a casar y a sus casi por nacer planes para escapar. Todo neón. Todo será neón esta temporada, incluyendo a nuestras suculentas moribundas y nuestras numerosas plantas sin nombrar. Anonimato. Todo neón. Todo será neón esta temporada. Nuestras narices apachurradas contra las pantallas de nuestros celulares. Los encabezados. 10 mujeres asesinadas cada día en México. Esta temporada todo será neón. Todo será neón esta temporada. Lo último, deciros que os agradezco mucho llegar hasta aquí, hasta el final. Espero que os hayan gustado mucho los poemas. Espero que encontréis muy bien el documento de Google en el que están todos. Y que os haya gustado también los poemas que os he leído de Rebe, que es maravillosa. Y deciros que si os ha gustado, suscribiros, porque me ayuda muchísimo. Y un abrazo. Se despide Jeva. ¡Chao!